un nuevo capítulo de la saga de Python en Minecraft Education, ya el penúltimo de estas lecciones básicas en el que vamos a ver cómo descomponer diferentes códigos. Como siempre, ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo la solución en inglés porque nos va a dar fallo el tutorial cuando lo carguemos. Y vamos a ello. Jugar, biblioteca, lecciones, informática, Python, primeros pasos y cargamos la lección número 9, desarrollo de programación. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestro CEO, que nos va a introducir la lección explicándonos que el primer juego se llama Agent Invader y vamos a ver qué tenemos que hacer en la primera de las actividades. Tenemos que tenemos que crear una función que permita a la gente moverse de un lado a otro en función de si estamos aquí o en este lado. Creo que vamos a crear un videojuego. Así que veamos lo que tenemos que hacer en las diferentes partes. Voy a moverlo para acá, ¿vale? Veis que aquí pone actividad 1, actividad 2, eso significa que ahora solo tenemos que hacer lo que ponga actividad 1. Que empieza con declarando una función. Vamos a declarar la función que es para moverse, así que la vamos a llamar move. Y dentro de esta función vamos a añadir todo esto, que es crear un condicional para cuando nosotros estemos en esta posición, el agente se mueva hacia la izquierda y cuando estemos en el rojo se mueva hacia la derecha. Así es como queda el comando, pero en la posición le tenemos que decir que es uno más abajo de nuestra posición. Esto es la posición de nuestro personaje, de nuestro jugador en el juego. Y en este caso, cuando detecte que hay azul debajo del personaje, el agente se tiene que mover hacia la derecha. Recordad que es un espejo. Si yo estoy aquí a la izquierda, el agente se va a mover a la derecha. Y ahora en las instrucciones nos dice que creemos un elif para la condición de estar sobre el rojo. Y ahora en esta ocasión el agente se va a mover hacia el otro lado. Y ya con esta función creada lo único que tenemos que hacer es llamarla, y para llamarla nos pide que utilicemos un bucle, lo tenemos aquí, crear un while, vamos a bajar aquí para saber qué instrucciones estamos haciendo y no equivocarnos. Y llamamos a la función que la habríamos podido llamar como quisiésemos, eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Vamos a darle al play y ver si funciona. Tenemos que llevar siempre a la gente hasta los dos extremos de la pantalla para que nos dé la lección completada correctamente. Y vamos ahora a la segunda parte, en la que el agente va a disparar fuegos artificiales a la línea que va cayendo en este ordenador. O sea que estamos haciendo un Space Invader, pero con el agente como el personaje que controlamos. Así que para esta segunda parte igual nos venimos aquí y tenemos que ver dónde está la parte 1, que es esta parte de aquí arriba. Y nos va a pedir que lo primero de todo declaremos una función que va a ser la función de disparar. La vamos a llamar disparar y para ella nos pide crear un condicional if para que cuando chequee que hay un bloque a 2 de distancia del agente, dispare el cohete, espere durante unos milisegundos, coloque un bloque de aire en esa posición en la que hemos disparado y añada un punto a la variable que tenemos aquí abajo, ¿vale? Que ya está aquí creada con valor 0, pues añada un punto a esa variable porque hemos ganado un punto al disparar.
Ya tenemos aquí el primer condicional con los dos puntitos siempre al final, no nos olvidemos de eso. Y ahora vamos a colocar dentro los cohetes, el esperar y el colocar aire. Ya lo tenemos, así que ahora nos vamos a venir abajo a nuestro while y nos dice que llamemos a esta función que acabamos de crear, así que la llamamos simplemente escribiendo fire y vamos a darle al play. Bueno, espera que nos salen algunos fallitos porque aquí esto debería ser así. Y aquí nos está fallando algo. Y es que esto es perfecto. Vuelvo a enseñar cómo queda toda la función, aunque también lo tenéis en la descripción del vídeo. Y vamos a jugarlo. Veis que cuando no hay nada no dispara, pero en cuanto hay algo, dispara. Y ahora vamos a la segunda parte en la que tenemos una segunda línea de bloques de oro que tiene que bajar para que la gente le pueda disparar. Así que vamos a ver aquí donde tenemos el actividad 2. Hemos hecho el actividad 2 parte 1, tenemos que hacer ahora el actividad 2 parte 2, que lo tenemos por aquí, en el que tenemos que crear, imagino que una nueva función o añadir dentro de la de fire, sí, yo creo que va a ser eso exactamente lo que tenemos que hacer y vamos a crear una elif condition aquí al lado para testear los bloques de oro y una vez creada decimos que se cree que igual que dispare, ¿no? Yo creo que esta función va a ser bastante parecida y coloque, así que voy a copiar esta de aquí, este if entero, y lo voy a copiar justo debajo y lo vamos a convertir, bueno, lo primero, cuidadito, ya sabéis siempre con estas cosas, que estén bien colocadas. Y ahora lo convertimos en lugar de un if en un elif. Vamos a cambiar la posición del 2 por el 3 siempre en las dos, perdonadme, en las tres opciones. Y con esto ya estaría, no tenemos que añadir nada aquí porque como lo hemos añadido a la función ya va a suceder aquí. Así que vamos a darle al play a ver si funciona. Y ya con esto lo hemos completado y podemos pasar a la última actividad en la que vamos a crear la puntuación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es
revisar dónde está esa actividad 3 que nos marca lo que tenemos que hacer y vamos a declarar, vamos a llamar a esta variable que ya está creada aquí dentro de los diferentes condicionales. Entonces empezamos con este if de aquí y le vamos a decir que añada un punto a la variable. Y lo mismo va a pasar aquí. Para que nos desaparezca el error, vamos a crear aquí el global score para que la variable se aplique siempre a todo. Y ahora vamos a ver abajo qué más nos pide hacer en la actividad 3, que va a ser hacer que nos aparezca la puntuación. Y ahora tenemos que crear también un bucle while para cuando la puntuación sea menor de 15. Y aquí es donde vamos a colocar lo que teníamos aquí escrito, el move y el fire. Y ya no necesitamos esta de aquí. Y vamos ahora a crear el mensaje de cuando nos pasamos el juego. Y así quedaría todo nuestro código, que realmente no es tan largo, pero con todo lo verde siempre sabéis que nos queda más largo. Vamos a darle al play y a ver qué pasa. Nos sale ahí el mensajito de inicio. Y según va bajando, que eso no lo hemos programado, pero lo va haciendo él solo y lo podríamos haber programado. Y lección completada después de haber destruido todos los bloques de oro. Y como siempre ya sabéis que podemos resetear la lección si queremos volver a jugar. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado y nos vemos en el próximo y último capítulo de esta saga de Python básico.